nos han dado el pequeño desafío de resumir, de generar algunas conclusiones y básicamente lo que vamos a compartir es recorriendo algunos de los paneles y por supuesto entenderán que tratando de resaltar las cuestiones que se fueron viendo y algunas de las principales puntos, porque hay una gran riqueza en todo lo que se ha dicho en estos 2 días. Voy a comenzar entonces y vamos a ir intercambiando uno a uno, así vamos cambiando la voz y lo hacemos un poquito más interactivo a esta altura ya de la tarde. En el día de ayer se comenzó la jornada con las palabras de bienvenida de parte de autoridades y en el caso de Jean Bendel de la Secretaría Nacional de Niñez, de Adolescencia y Familia, se comienza como un diagnóstico diciendo que hay coincidencia en términos del deterioro de aquellas personas jóvenes, adolescentes, en el contexto de la privación de libertad, y ese deterioro es tanto físico como psíquico, en el contexto también de consumo de sustancias y carencias de todo tipo, tanto a nivel de acceso como a riesgo o en términos físicos, materiales, pero también en términos de referentes y emocionales. Y esto resaltaba que nos obliga e implica que debemos mirar el tema del sistema penal juvenil desde un abordaje integral de protección. No se puede trabajar de manera separada, sino que los poderes del Estado, pero también las diferentes áreas del Estado deben trabajar en forma articulada y en forma intersectorial para poder satisfacer justamente esas carencias que se refieren, más allá de lo que y se menciona después en términos específicos de la privación de libertad y monitoreo, pero para cambiar esas condiciones a la cual se estaba refiriendo. Y hablaba también de una participación amplia de todos los ámbitos del Estado, teniendo en cuenta y visibilizando la cuestión de los adolescentes en el contexto de la privación de libertad. Una cuestión importante que surge del seminario es el compromiso del gobierno de enmarcar la discusión en el marco, ¿no es cierto?, del programa Justicia 2020, en que esta actividad pueda ser considerada como una actividad preparatoria y centrada también en que permita tener elementos que hagan que de cara al próximo año el gobierno de Argentina pueda presentar un proyecto de ley sobre el sistema penal juvenil especializado en la Argentina. En este sentido, el desafío es comenzar a caminar hacia este sector, particularmente teniendo en cuenta que los niños que entran en conflicto con la ley penal suelen ser vistos como niños que requieren necesidades especiales, particularmente como un sector olvidado y relegado de la sociedad. Y la importancia de tomar la discusión sobre una futura ley penal juvenil en la Argentina, no exclusivamente centrada en la edad de responsabilidad criminal, sino que también pueda contener otros aspectos en el debate, incluidas, por ejemplo, las condiciones de privación de libertad, la existencia de alternativas a la privación de libertad y otros factores que han surgido en la discusión estos 2 días. Y en particular también una visión y un compromiso, entendemos, de que esta ley debiera orientarse, entre otras cosas, a evitar la privación de libertad como una respuesta inmediata, evitar las penas perpetuas, ¿no es cierto?, prohibirlas conformidad a la legislación internacional y, en este sentido, tener la privación de libertad como un último recurso. En la intervención de la representante de UNICEF, Florence Bauer, nos señala que este evento es parte de los diferentes esfuerzos y otras instancias que UNICEF viene aportando y contribuyendo para justamente reflexionar en base a elementos técnicos y para la preparación de la discusión y de los aportes para una ley penal juvenil. Pero esto recordando siempre que la Convención de los Derechos del Niño es vinculante, es obligatoria para los países que lo han ratificado y que nos establece los estándares a los cuales nos debe guiar todo el accionar del Estado. Y uno de ellos principalmente, y este es un concepto que vamos a ver que se repite en varias de las presentaciones, que la privación de la libertad es la última instancia y que lo que verdaderamente con un enfoque de derechos necesitan los niños, niñas y adolescentes son medidas alternativas y sobre todo en el ámbito educativas y sociales. La importancia se trata también de tener un sistema independiente de monitoreo con criterios objetivos para saber realmente cuál es el estado y la situación de los niños y
el problema de la información, del sistema de información. ¿Cuántos niños hay? ¿En qué condiciones? ¿Dónde? ¿Cuáles son sus situaciones, sus condiciones de salud y de educación? Y esto también se enmarca en el esfuerzo para contribuir al estudio global solicitado por el Secretario General de Naciones Unidas sobre niños en contacto con la ley penal. A propósito, contamos con la exposición de dos conferencias relacionadas con la materia. En primer lugar, el rol que juega la Relatoría de Naciones Unidas para la Prevención contra la Tortura y el trabajo del relator en este sentido, que compartió con nosotros los resultados de un estudio específico desarrollado por la Relatoría de Naciones Unidas en esta materia, que describe prácticas específicas, violaciones a los derechos de los niños y nuevos estándares que han surgido en materia de niños privados de libertad y los casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que se puedan ver expuestos. Algunas de las conclusiones de este estudio que fueron compartidas acá es que los niños son más vulnerables que los adultos a sufrir malos tratos, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a experimentar, ¿no es cierto?, este tipo de violación a sus derechos. Incluso cuando la privación de libertad es por un plazo breve, el impacto puede ser irreversible y en este sentido es un mandato esencial utilizar la medida de privación de libertad como último recurso. Junto con el reforzamiento de este principio, resulta indispensable para el relator contar con unos sistemas de inspección sistemáticos e independientes a los lugares de privación de libertad que constituyan de esta manera un factor clave para la prevención de la violencia de los niños que se encuentran en esta situación. Esto incluye visitas regulares e imprevistas en las que se puedan mantener conversaciones confidenciales y acceder a sistemas de denuncias, quejas que generen efectos concretos evitando la impunidad. Finalmente, hay un reforzamiento de la importancia que pueda jugar el estudio global sobre niños privados de libertad en esta materia para recolectar información cualitativa y cuantitativa que permita no solo diagnosticar este problema, sino encontrar y contar con recomendaciones específicas para disminuir el índice de niños privados de libertad en el mundo, incluidos los que están en contacto con el sistema de justicia criminal. En un sentido similar, la relatora especial de la niñez de la OEA compartía con nosotros la preocupación de la Comisión de que esta materia, la privación de libertad de los niños en contacto con el sistema de justicia criminal, sea una práctica recurrente en el sistema y no a la excepción conforme a los propios estándares que establece no solo la Convención de los Derechos del Niño, sino la jurisprudencia y el corpus juris de la infancia en el sistema interamericano. En este sentido, se reafirma la importancia de que la privación de libertad sea de última ratio, consagrando su excepcionalidad y conforme ya a criterios tradicionales del sistema interamericano, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de toda medida que se aplica respecto a niños que han sido considerados como infractores de la ley penal. Hay un llamado específico en esta materia a que en el marco de las políticas de prevención del delito, estas políticas se planteen no solo como políticas de seguridad ciudadana, sino también como políticas principalmente de seguridad humana, lo que implica una consideración no solo de la disminución eventual del delito, sino de la manera específica en que ésta se debe llevar a cabo en conexión con los sistemas de protección integral, con una visión territorial o comunitaria. La edad de responsabilidad criminal para la relatora es un punto importante de la discusión y conforme al principio de no regresividad establecido en el corpus juris del derecho de infancia, cualquier legislación que regule la materia no debiera en ningún caso disminuir la edad de responsabilidad criminal por violar este principio fundamental. Por último, la relatora llama, al igual que el relator de Naciones Unidas, a la utilización amplia de sistemas de presentación de quejas y denuncias, teniendo en cuenta especialmente la opinión de los niños, la voz de los niños en estos procedimientos, sin temor a ser objeto de represalias de ninguna especie. En otro panel se abordó la cuestión de los centros privativos de libertad y la cuestión del derecho a la salud, el derecho a la educación y también el tema de la niña como un aspecto especial, con un aspecto de protección específica dentro del ámbito de la privación de libertad. En el sentido del derecho a la educación, Miguel Sillero, de la Universidad Diego Portales, nos hablaba de la necesidad de contar con información sobre la situación educacional de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad con estadísticas y fiabilidad de las mismas. Nos hablaba, en términos de diagnóstico, de que no hay registros independientes de información estadística, y especialmente destacando algunas variables de especial preocupación, como el tema del nivel de instrucción, cursos aprobados, edad, sexo, y si ha asistido o asistía o no a ámbitos de educación formal. Refirió y nos señaló el estudio que se está llevando a cabo en el marco de la universidad, que va a haber una guía con información sistematizada y que brinda información sobre el estado de educación en varias ciudades
y donde hay centros de privación de libertad. Inclusive, si recuerdan bien, nos mostró los números y la clasificación de esos centros por cantidad de niños y adolescentes privados de libertad, y esta información se está trabajando con los gobiernos. En el ámbito de la importancia, y siempre en el marco de lo que venimos diciendo, que la privación de libertad no implica, obviamente, la vulneración de todos sus otros derechos. Nicolás está aquí a mi lado y me va a corregir si estoy diciendo algo que él no dijo. Nos habló del derecho al más alto nivel de salud física y mental, y reafirmó este marco conceptual de recordarnos de que la privación de libertad debe ser lo menos restrictiva posible en términos del conjunto de los derechos de la niñez, y que los servicios deben estar disponibles para los niños en términos de salud, conectados con los muy conocidos estándares que nos trae la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en términos de programas y servicios de salud que deben ser disponibles, accesibles, asequibles y de calidad. Nos señalaba también que los estados deben prevenir la criminalización y la privación de libertad de los niños con problemas de salud, en particular en el ámbito de la salud mental. Es decir, esta es otra mirada, es decir, no solamente aquellos que están privados de libertad y cómo se les asegura su derecho a la salud, sino también que no hay la reacción posiblemente punitiva o la reacción estatal con aquellos que requieren en realidad el cuidado de su salud, y que no se criminalice esa necesidad, sino que se trate con las políticas sociales adecuadas. Obviamente es un punto central. Y en aquellos que estén privados o que ingresen en un ámbito de privación de libertad, cualquiera sea su nombre, obviamente, nos mostraban algunas formas de cómo registrar en forma comprensiva cuál es la situación, cómo entra, cuáles son sus situaciones de salud en el ámbito de la privación, cuando va a entrar la privación de libertad, para programar una respuesta adecuada a esas necesidades de salud que necesita mientras dure esa privación de libertad. Por último, la doctora Mari Belov, de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, nos decía la preocupación en cuanto a la visibilidad, tanto en los estudios, esfuerzos y acciones, con términos a visibilizar la condición específica de la niña, de las perspectivas de género dentro de los ámbitos de privación de libertad. Y nos refería que en América Latina hay muchas prácticas de violencia sistemática y aceptada en términos de las mujeres y las niñas. Creo que hay un punto que dijo que es central, es que no existe una definición que estableció, no existe un corpus iure de protección de derechos de la niñez, sino que derivan de las normas de protección de las mujeres. ¿Hasta dónde deberíamos reforzar esa conceptualización? Lo decía en general, pero obviamente también en términos de cómo se trabaja del ámbito de la justicia penal juvenil y el monitoreo de condiciones. A su vez, en una conferencia que viese ayer en la tarde, la representante especial del secretario general estableció o señaló 3 aspectos fundamentales que pueden servir a la discusión sobre los sistemas de monitoreo y este seminario. En primer lugar, el aniversario, 10 años en particular, del estudio de violencia de Naciones Unidas, que debe servir para recordar y resaltar la importancia de la creación de políticas de prevención de violencia contra los niños y del desarrollo de legislación para prevenir y responder frente a la violencia, así como la necesidad de contar con datos suficientes para poder monitorear estas políticas y legislaciones específicas. En segundo lugar, era importante recalcar la relación que puede tener la discusión que tenemos hoy día con la Agenda de Desarrollo Sostenible, toda vez que las metas de desarrollo sostenible, en una de ellas en particular, la 16.2, establece la obligación de erradicar toda forma de violencia contra los niños, y esta violencia también puede ser aquella que se da en el contexto institucional de la relación de los niños con los sistemas de justicia criminal. Y en este sentido, trabajar por el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible implica también trabajar, ¿no es cierto?, por la reducción de la violencia y la erradicación de la violencia en el contacto de los niños con los sistemas de justicia criminal, particularmente cuando esta implica una privación de libertad, pero también en otras formas de contacto que pueden generar una vulneración de sus derechos. Una tercera razón para avanzar en la agenda de los sistemas de monitoreo a las condiciones de privación de libertad tiene que ver con la decisión de la Asamblea General de desarrollar un estudio global sobre niños privados de libertad, incluida la privación de toda forma de libertad, es decir, toda hipótesis en que un niño o una niña no puede entrar o salir a su voluntad de un determinado espacio, prefiriendo esta definición de libertad, de restricción a la libertad personal o de privación de libertad.
Y esto, el estudio permitirá, entre otras cosas, tener información o poder avanzar en solicitar a los estados información sobre cuántos niños hay privados de libertad en distintos ámbitos, incluido el penal juvenil, cuál es el motivo de esas privaciones de libertad y cuáles son las condiciones en que se encuentran privados de libertad. En este sentido, la elaboración del estudio puede ser una oportunidad, ¿no es cierto?, para mejorar esencialmente, sustancialmente, los sistemas informáticos y las disposiciones institucionales que permiten monitorear adecuadamente y saber quiénes son los niños que están privados de libertad en el contexto del sistema de justicia criminal. El estudio permitirá tres cosas además que son importantes para la discusión acá. Primero, dar cuenta no solo de los problemas, sino también de buenas prácticas, varias de las cuales han sido presentadas en este seminario y en el día miércoles también en el seminario de la red de jueces, que buscan evitar la privación de libertad, por ejemplo, recurriendo a sistemas de justicia restaurativa o medidas alternativas, y además casos o prácticas institucionales o legislación que busca proteger a los niños de toda amenaza de violencia en su contra cuando son privados de libertad, como los sistemas de monitoreo, por ejemplo. En segundo lugar, en este contexto, trabajar en materia de privación de libertad, y el estudio permitirá también tener información y desarrollar una agenda agresiva, por así decirlo, en materia de desarrollo de mecanismos de monitoreo de detención o de inspección a centros de privación de libertad que tengan la particular característica de ser autónomos e independientes y en los cuales se pueda escuchar la opinión de los niños que están privados de libertad. Y en tercer lugar, importante entender que las formas de violencia que los niños experimentan en el contexto de privación de libertad son de diversa especie y que constituyen violaciones graves a la Convención, como el hacinamiento, el uso de castigos como aislamiento, falta de asesoramiento legal y acceso a la justicia, la no separación de jóvenes y adultos, y en particular con un impacto muy agudo y particular que debe documentarse incluso de mejor manera en el caso de las niñas que entran en contacto con el sistema de justicia criminal y en particular cuando son privadas de libertad. Como saben, el día de hoy entre el día de ayer y el día de hoy hubo diferentes paneles que lo que nos presentaron son las experiencias internacionales en materia de monitoreo. Obviamente no nos alcanzaría el tiempo, ya estamos también un poco tarde, de ir panel por panel para las exposiciones, pero sí recordar que vimos las explicaciones y sistemas en Uruguay, en el caso de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Colombia y también del sistema penal juvenil en Inglaterra y Gales. Y obviamente también hubo un panel específico en términos de las experiencias nacionales aquí en Argentina. Algunas cuestiones a destacar en general de las dimensiones que se han tratado en estos paneles y lo que se ha cubierto. Primero, la importancia y los ámbitos de los aspectos formales de estos sistemas, qué nivel de independencia y autonomía formal y material poseen los mecanismos de supervisión y monitoreo en relación al organismo encargado de ejecutar las sanciones privativas de libertad. El mandato y las obligaciones mencionan explícitamente ese monitoreo e incluyen los derechos de los niños en su mandato. Si se incluye formalmente la posibilidad de que los niños, y este es un punto muy central que se ha mencionado varias veces, de que en base al derecho a ser escuchado y a la participación, como inclusive lo hace el llamado el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 12, si los propios niños pueden presentar quejas y no tener represalias por esas quejas y son escuchados por ese sistema de monitoreo independientemente del lugar donde pueden estar. Y también ámbitos de aspectos metodológicos de estos sistemas, como qué instrumentos cualitativos y cuantitativos se utilizan, si se cuentan con qué factores formales son observados y si dando otra vez las dos miradas, si la voz de los niños es incluida en estos instrumentos. En el caso de Argentina, explícitamente se han señalado algunos inconvenientes, específicamente el tema de las dificultades, algunas resistencias y algunos niveles también de avance en lo que tiene que ver con autonomía e independencia, obstáculos para el ejercicio de sus funciones, falta de coordinación y necesidad de consolidación, pero al mismo tiempo se han señalado los esfuerzos que se hacen de diversos ámbitos, como es el caso de la Defensoría General de la Nación, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, la Procuración Penitenciaria, la Defensora, en este caso de una provincia, de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, la Comisión Provincial de la Memoria y también el CELS, Fundación Sur, Colectivo Infancia y DNI, entre otras.
Pero todos coinciden que más allá de estos esfuerzos enormes e importantes que se vienen haciendo en diferentes ámbitos, la importancia de la consolidación de un sistema nacional, del mecanismo, del demorado mecanismo nacional de prevención contra la tortura y de los recursos y los ámbitos para tener un sistema de monitoreo a nivel nacional consolidado y conforme a los estándares de derecho internacional. Algunas de las cosas que ya hemos mencionado que han surgido tanto en las conferencias como en los paneles respectivos, identificamos un par de temas generales donde se observan ciertas conclusiones y recomendaciones que eventualmente pueden orientar y que luego serán precisadas, ¿no es cierto?, en base a la revisión más exhaustiva de las presentaciones que se han hecho acá y de los textos que se han hecho llegar. En primer lugar, una que tiene que ver generalmente con la privación de libertad. Es claro para nosotros que del seminario surge la convicción inequívoca de reafirmar el principio normativo de que la privación de libertad debe ser siempre excepcional, debe estar determinada, ¿no es cierto?, cuando se dicte, es decir, no estar objeto de una determinación posterior o laxa, y debe ser por el más breve tiempo posible, prefiriendo siempre alternativas, ¿no es cierto?, adicionales a esto. En segundo lugar, una cuestión que parece surgir de las distintas presentaciones hechas acá, que es que la principal estrategia para prevenir la violencia contra los niños privados de libertad es que estos no estén privados de libertad. Esta cuestión que parece bastante evidente no suele ser tan evidente en la práctica, ¿no es cierto?, de los sistemas de justicia criminal y en consecuencia por eso es tan fundamental trabajar en alternativas, ¿no es cierto?, que permitan evitar la privación de libertad. Solo cuando esta privación de libertad tiene lugar es que entonces pasa a ser relevante la discusión sobre los sistemas de monitoreo y supervisión. En este sentido, la privación de libertad nunca puede ser utilizada debido a la ausencia o deficiencia de los sistemas de protección integral vigentes en los países de la región y en consecuencia deben hacerse esfuerzos adicionales por robustecer esos sistemas. Respecto a los sistemas de monitoreo y supervisión, algunas conclusiones. Primero, los sistemas deben ser capaces de monitorear y supervisar la vigencia de todos los derechos durante la privación de libertad. Este es un concepto de integralidad en la supervisión. No solo algunos derechos civiles y políticos fundamentales como la integridad corporal, la libertad personal, debido proceso, sino otros como el derecho a la salud, el derecho a la educación, la intimidad, el derecho a la participación, a la igualdad y la no discriminación, etc. Esto es una visión integral de los sistemas de monitoreo. Una reflexión que surgía, la discutíamos con Alejandro, de hecho, en este sentido, es el desafío de ajustar, ¿no es cierto?, la relación entre estos mecanismos de monitoreo y supervisión del mecanismo específico que trata de prevenir la tortura en los sistemas de privación de libertad, que es un mecanismo indispensable, pero que tiene por objeto principal monitorear, ¿no es cierto?, y prevenir la tortura, que es una dimensión específica, pero que no agota el rango de derechos que deben ser monitoreados y supervisados durante la privación de libertad conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Esto es un desafío adicional. No están en competencia, pero deben ser capaces de hacer las distinciones correspondientes para tener este concepto de integralidad. Hay un rol esencial en este sentido de los mecanismos de monitoreo y supervisión con ciertas características. Yo quiero mencionar algunas de ellas, tú puedes mencionar otras. Primero, la autonomía e independencia. Esta es una cuestión que surge transversalmente de las distintas presentaciones, tanto de los estándares como de la reflexión de los sistemas que se han discutido acá. Los mecanismos deben contar con la debida autonomía e independencia funcional, orgánica, financiera, que permitan ejercer sus funciones sin temor, ¿no es cierto?, sin ninguna intromisión por parte de la gente de la administración o de quien sea que está encargado normalmente de ejercer las funciones o administrar las medidas de privación de libertad. En segundo lugar, relacionado con el punto anterior, estos mecanismos deben contar con un mandato amplio de derechos humanos, es decir, que incluye algunas formas más graves de violación a los derechos humanos, como por ejemplo actos de tortura, crueles, inhumanos o degradantes, pero que debe incluir y ampliar, ¿no es cierto?, su rango de protección a todos los derechos de los cuales los niños son titulares. Amplias facultades también es un tercer punto fundamental. Las competencias y facultades legales que se establecen para estos mecanismos deben ser lo suficientemente amplias y con el poder suficiente para poder cumplir sus funciones. Por ejemplo, permitir el ingreso sin anuncio en los centros privativos de libertad, tener la posibilidad de solicitar información y que esta información sea respondida oportunamente, publicar sus recomendaciones sin temor a ningún tipo de represalia, contar con los recursos suficientes, es decir, facultades amplias que permitan, ¿no es cierto?, ejercer sus funciones no solo nominalmente, sino materialmente.
Una cuarta cuestión que surgió es la opinión de los niños. Los mecanismos de supervisión y monitoreo también son una oportunidad esencial para poder ejercer ese monitoreo y supervisión tomando en cuenta la propia opinión de los niños que están privados de libertad. Es decir, de hecho en algunas de las experiencias que se compartieron, el tipo de pregunta, el tipo de instrumento puede surgir precisamente de lo que los propios niños indican cuando son privados de libertad, de modo tal de no tener una preconcepción de lo que creemos nosotros que debemos monitorear, aunque hay algunos aspectos más o menos objetivos en el monitoreo, sino también tomar en cuenta cosas que probablemente el sistema no va a advertir si es que no toma en cuenta directamente la opinión de los niños. Además, el tema de base a sistemas e instrumentos de información, instrumentos cualitativos y cualitativos, y creo que es muy importante, un punto que surge muchas veces, que lo hablábamos con Nicolás mientras estábamos elaborando y mirando los resúmenes de los diferentes paneles, es el tema de ligarlo con el sistema de protección integral. A ver, en el relevamiento que se ha hecho en varias circunstancias, que también me ha tocado, en términos de sistema de protección integral en América Latina y el Caribe, hay un divorcio entre el sistema de protección integral y el sistema penal juvenil, a veces por omisión, a veces en forma no explícita y otras veces en forma como política pública. Esto es un divorcio que genera un problema muy serio porque claramente, lo estamos diciendo, la integralidad que exige, que mandata la Convención de los Derechos del Niño no deja de funcionar por esta adjetivación que se le agrega al niño que está en conflicto con la ley penal. Esté en conflicto con la ley penal, fuera del ámbito de la privación de libertad, con algún otro tipo de restricción de libertad con medidas alternativas, o dentro de los centros privativos de libertad, el sistema de protección integral y las políticas públicas siguen teniendo que funcionar al 100%, primero, porque es un derecho, porque es un mandato y porque además es la única forma real de cumplir con la condición del artículo 37 de la brevedad y la excepcionalidad. No hay ninguna posibilidad de trabajar en brevedad y excepcionalidad y retornar al chico a un ámbito donde no va a reincidir en el conflicto penal si no lo relaciona con las políticas públicas. Simplemente recordar, observación general 10 del comité, opinión consultiva 17, la parte dispositiva, no hay posibilidad de tener una política penal juvenil sin el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente dos cuestiones más que advertimos que surgieron, tiene que ver con las cuestiones más concretas, prácticas, instrumentales de los sistemas de monitoreo. En este sentido, como decía Alejandro, surge la necesidad de que los sistemas de monitoreo cuenten con instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos para el monitoreo de los centros privativos de libertad, y esto implica en algunos casos, en consecuencia, hacer ajustes en los sistemas vigentes para volverlos cada vez más pertinentes y técnicos, de modo tal que la información que los sistemas de monitoreo arrojen pueda ser objetiva, comparable entre distintos centros y avanzar en este sentido a tener una cierta estandarización de alguna manera de los diversos sistemas de monitoreo y supervisión que existen para orientar la política criminal, para poder orientar las discusiones sobre los derechos de los niños privados de libertad. Esto implica, entre otras cosas, por ejemplo, que hay ciertos factores específicos que los instrumentos que se desarrollen tienen que tener en cuenta, es decir, factores concretos que se vieron en las distintas presentaciones de los paneles como habitabilidad, salubridad, vivienda en el sentido de la adecuación, ¿no es cierto?, del lugar de privación de libertad, derecho a la salud, tanto física como mental, derecho a la educación de una manera que pueda ser verificada, es decir, conforme, ¿no es cierto?, a una certificación, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en los lugares de educación. En general, instrumentos que permitan, por una parte, allegar información, pero que luego sean pertinentes para verificar materialmente que aquello que los centros dicen disponer, efectivamente lo otorgan, ¿no?, para evitar, ¿no es cierto?, que sea básicamente la respuesta meramente formal de un centro no logre luego acreditar en la realidad. Se dieron distintos ejemplos durante el seminario de respuestas muchas veces de centros privativos de libertad que son formales, pero que luego cualquier inspección más o menos exhaustiva arroja que, a pesar de existir formalmente esos estándares, en la práctica ellos no se cumplen. Y por eso es tan fundamental contar, ¿no es cierto?, con instrumentos pertinentes que permitan verificar, no solo levantar información formal, sino verificar que aquella información que se entrega esté vigente y, en segundo lugar, permitir revisar en el tiempo el cumplimiento de las recomendaciones específicas de los sistemas de monitoreo. Esto implica entonces una cierta continuidad, una línea de continuidad entre los distintos momentos en que se hace el monitoreo o evaluación. Finalmente, dos cuestiones más. La importancia de que los sistemas de monitoreo y información de los centros privativos de libertad, que es la discusión más específica que hemos tenido estos 2 días, se relacione con la posibilidad de contar con datos globales o agregados de la operativa del sistema penal juvenil en su conjunto. Es decir, hay una serie de datos
que son fundamentales para poder saber, por ejemplo, en general, las principales razones de detención policial, los principales delitos por los cuales son detenidos, las tasas de desistimiento, por ejemplo, del delito, ¿no? En general, información del comportamiento, los tipos de sanciones, por qué delito, la duración de las sanciones. Toda esta información, que no es una información directamente producida, si ustedes quieren, por el Centro de Privación de Libertad, es fundamental para que la intervención que se haga durante la privación de libertad sea pertinente y en general para verificar el comportamiento del sistema global. Esta es una recomendación sistemática del Estudio Global sobre Infancia, del Global Survey en esta materia, es una recomendación constante incluso de las prácticas y estrategias modelo de Naciones Unidas. Y finalmente la oportunidad de utilizar esta discusión para contribuir concretamente al estudio global sobre niños privados de libertad como una oportunidad única de las instituciones, de los gobiernos que cuentan con sistemas de monitoreo, como de la sociedad civil, para aportar con información precisa y recomendaciones concretas en materia de poner fin a la violencia contra los niños y evitar la privación de libertad de los niños en todas hipótesis en que ello sea posible. Muchas gracias.